Hay artistas que no crean para gustar, crean para darle algo a la humanidad. Carlotto Rose es uno de ellos. Y sí, hay algo punk, grotesco e infantil en sus formas, pero también texturas, algo primitivo y a la vez mágico en su obra. Nació en los años 90 entre Tenerife y Ciudad de México. Su formación lo llevó a Barcelona, donde se graduó en dirección cinematográfica en 2018 y obtuvo un máster en montaje cinematográfico en el 2019. Paralelo al cine, desarrolló su camino en la pintura y las artes visuales, participando desde 2023 en exposiciones colectivas en Tenerife y con los años consolidando un recorrido internacional. Ha mostrado su trabajo en espacios como el Círculo de Bellas Artes y la Galería 3345 en Barcelona y ha expuesto en ciudades como Londres, Estambul, Moscú, San Petersburgo, así como en Japón, Nueva York y Brasil. Su obra también ha establecido puentes con la música y la cultura urbana. Colaboró con marcas como Obey y Sora Magazine. Realizó visuales en la mítica Sala Rasmataz de Barcelona y con hangar.org. En 2023 presentó una exposición individual en equipo para Gallery en Tenerife y en 2024 en Grasshopper Gallery en Barcelona, confirmando la madurez de un lenguaje propio. Durante el Festival Sonar 2025 presentó junto a la DJ sevillana Timodet un show frente a 10.000 personas, en el que música y visuales se entrelazaron para crear una experiencia inmersiva. Hoy Carlotto Rose se mueve entre la pintura, la ilustración y la creación audiovisual, explorando la memoria, la identidad y lo cotidiano a través de una mirada que conecta cine y artes plásticas. Conozcamos más sobre su proceso creativo y su visión del arte en esta conversación con Carlotto Rose. Yo me empecé a preguntar, hostia, a ver, esto de las caras, ¿por qué, no? Y sí que es verdad que desde pequeño pues siempre he hecho como caras, ¿no? Como caras, Sí. pues sí, un poco así deformadas, caras pues llamativas, que parecen que están sufriendo algo o que van a sufrir o que vienen de algo, ¿no? Y claro, el tema de las caras es algo muy interesante porque al final donde más reconoces con la otra persona es en la cara, ¿no? Viendo su cara, viendo su expresión, ¿no? Incluso lo que tú comentas antes, ¿no? De los sueños, que puedes a lo mejor no acordarte de un sueño entero, pero te acuerdas de la sensación por acordarte de una cara. Te acuerdas de la sensación del sueño entero que te transmitía ese sueño por recordar una cara, ya fuera de alegría, de tristeza, de miedo, ¿no? Y creo que el tema de las caras es algo muy interesante porque es donde más se activan lo que se llaman las neuronas espejo, ¿no? Que es donde se activa la empatía con el otro. Y yo sí, ahora echando como la vista atrás, sí tenía como una visión continua de una cara que me venía cuando cerraba los ojos hace años, que solía ser, sobre todo cuando estaba crudo, de resaca. Ya no bebo, hace casi un año que no, que estoy sobrio, pero siempre me venía como esa cara, no sé, era como una nebulosa, era como una cara y no sabía muy bien qué me transmitía esa cara, ¿no? Y creo que al final era como una especie de cara primaria, ¿no? Como de que ahí salían todas las caras, ¿no? Y me gusta imaginarme y pensar las caras como eso, como algo primario de lo que luego brotan distintas emociones, ¿no? Y las caras es algo que a mí me gusta mucho también imaginar, como un poco las caras que yo hago, como si fuera una ciudad, que tú vas caminando por esas caras y vas viendo caras, ¿no? Yo me fijo mucho en las caras de la gente cuando camino, a mí me gusta mucho caminar y camino continuamente. Y me fijo mucho en las caras, ¿no? Y en las caras, pues reconoce, o sea, por las caras de la gente reconoce el estado de ánimo de una ciudad entera, de un país entero. Por ejemplo, en México veo un tipo de caras muy distintas a las de España, ¿no? En los estados de ánimo, no sé, en México, por ejemplo, los veo más felices que en España. Bueno, es que yo viví en Barcelona 10 años, yo soy de Canarias, pero viví en Barcelona 10 años. Y en Canarias, por ejemplo, las caras son muy distintas, el estado de ánimo. Y me gusta como imaginarme a mí como las caras que yo hago, como si fuera una ciudad que tú vas caminando por ahí, vas viendo como esos personajes con esas caras, pero no sabes qué les pasa, no sabes si están tristes, no sabes si están contentos, como estas caras así como no logras como empatizar con ellos porque sí notas como una especie de estado de ánimo agitado, ¿no? Pero no llegas a concretar el qué, ¿no? Y me gusta un poco como ver esa,
esas caras de esa forma. Si yo me imaginara como de repente mi obra como si fuera una ciudad y viera esas caras, sería como que te desubicas, ¿no? Un poco. Me gusta eso, ¿no? Porque al final es lo que siento yo un poco con el arte en general, ¿no? Que es como eso que no sabes muy bien. Hay algo, pero no sabes el qué. ¿Sabes? No sabes concretarlo, pero hay algo, sabes que hay algo. Tu intuición te lo dice, tu corazón te lo dice, que aquí hay algo, ¿no? Pero no sabes el qué. Y las caras, ¿no? Pero es interesante también que la gente por lo general se fija mucho o relaciona mucho mi obra a las caras, ¿no? Y sí es interesante también porque luego yo me pongo a pintar, por ejemplo, y a lo mejor me sale una pintura y sí que es verdad que yo me doy cuenta que necesito poner caras siempre, ¿sabes? Como que de repente hago algo, no sé, por ejemplo, un paisaje, ¿no? Y tengo que meter una cara, no sé, me acuerdo de un cuadro que hice de unas raíces, que salían como unas raíces en unos árboles, y tuve que meter una cara, aunque no tenga cabida esa cara, ¿no? Como que necesito Ujú. reconocer algo, una empatía mínima y que al final como que con lo que más la reconozco, bueno, con lo que más se reconoce el ser humano es con las caras, ¿no? Pero es Sí, justo. interesante también como comentabas antes, soy un multidisciplinario, yo estudié cine principalmente. Es interesante eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el cine y en la fotografía, porque también hago fotografía, pero eso no, por ahora no ha salido nada. Pronto voy a tener una exposición en México. Me gustan más como los planos en los que la presencia del ser humano no está directamente, como que lo que vemos está el ser humano, pero no está la figura del ser humano, está lo que deja. Y con la pintura me pasa al revés, como que siempre tengo que meter una cara o una presencia humana, ¿no? Y es como un poco intentando ir a la contra, pero siempre acabo metiendo una cara. Y creo que realmente la pregunta creo que tendría una connotación psicológica mucho más profunda de lo que yo mismo puedo llegar, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que hay, se fuma, ¿no? Se va. Y me da un poco de miedo eso. No suelo tener como muchas influencias a la hora de pintar, la verdad. O sea, bueno, mi gran influencia, yo diría que la única es David Lynch, tanto toda su obra, ¿no? Tanto a nivel de pintura como de cine y de todo, porque también era un artista tremendo, descanse en paz. Y de esa forma de crear y de esa estética siempre salió de mí así, ¿no? Y nunca fue algo como buscado, ni fue que yo me pusiera a ver libros sobre Art Brut. Simplemente salió. Bueno, realmente yo es que tengo como muchos estilos, ¿no? Y, o sea, también domino el realismo, lo que pasa es que el realismo es algo que no me interesa, porque como decía al final Francis Bacon, que yo creo que es otra de mis referencias, el realismo, o sea, es que es cualquier cosa, ¿no? Porque viene dentro de ti y tu realidad es lo que vives. Da igual, o sea, el realismo no tiene que ser una pintura idéntica a la supuesta realidad, sino es lo que sale de ti y eso es lo real, ¿no? El art brut puede ser realismo, el expresionismo puede ser realismo, o sea, todo es realismo. Y mi proceso creativo es variado también, es variado, porque, por ejemplo, esa pintura que comentas, yo había hecho un fondo, el fondo de la pintura, lo había hecho pues mezclando una serie de procesos, pinté y luego lo pasé por digital y luego como lo deformé y lo volví a pintar y tal. Y el fondo ese se quedó como ahí meses, ¿no? No tenía una finalidad ni nada. Y luego, pues, una revista íbamos a hacer con un colectivo de Barcelona que se llama Age of Concern, pues iban a sacar una revista nueva y yo iba a participar y dije, pues voy a agarrar este fondo y voy a hacer algo encima. Y salió como ese díptico que tenía que ver con el asco, ¿no? Y nada, simplemente ese proceso fue haciendo, ¿no? Haciendo y haciendo. No tuve ninguna referencia realmente. Pero realmente mis otros procesos creativos vienen mucho de la meditación, porque llevo muchos años meditando, haciendo meditación trascendental. Son imágenes que me vienen así pum, de la nada y yo las tomo como punto de partida. Nunca me obsesiono como en hacer lo que tengo en la cabeza perfecto. O sea, para mí todas las imágenes son puntos de partida, ¿no?
que luego con una acción-reacción pues van a salir de distintas cosas. Y para mí, o sea, las pinturas son unas enseñanzas tremendas de lo que tengo dentro, ¿no? Porque van pasando por tantos lugares cada pintura. Luego acaba siendo una cosa, pero desde el principio hasta el final van siendo como muchas cosas, se me van ocurriendo como distintos títulos. El título para mí es muy importante también, no sé si te has fijado que suelo usar títulos muy largos y son títulos que me vienen así. O sea, no me los pienso, me vienen. Yo veo la pintura y me vienen, ¿no? Y el título me está diciendo un poco lo que significa la pintura a mí. No es que yo esté diciéndole a la gente lo que significa la pintura, es la propia pintura la que me dice a mí lo que significa. Y igual que cada idea me dicta el medio, la técnica que tengo que usar. O sea, no es que yo tenga una idea y diga, pues esta la voy a hacer en óleo o esta la voy a hacer en tinta y acrílico. No, no, o sea, es la propia idea la que me dice, esto tiene que ser en óleo, esto tiene que ser en acrílico. O sea, ya me viene, la imagen ya me viene con la técnica. Ese es uno de los procesos de la meditación, ¿no? Que me vienen así las imágenes. Que Pues, yo la mayoría de veces no tengo ni idea de lo que significan y cuando me pongo a hacerlas voy descubriendo. Y a veces, incluso cuando las tengo hechas, no sé lo que significan. Y me gusta mucho, pues eso, hablar con la gente cuando hago exposiciones sobre todo. Me gusta mucho que digan sus interpretaciones porque yo hay muchas cosas que no me doy cuenta, que no me doy cuenta hasta que la gente me empieza a decir, pues esto yo creo que es esto. Y no se trata de, sí, es o no, no es. Todo es, todo es válido, absolutamente todo es válido. Nunca te voy a decir que no, que esto no significa esto. Nunca. Porque también un poco lo que yo hago, mi forma de darle a la humanidad es a través del arte, ¿no? Y creo que si yo te digo que una obra es una cosa, yo te estoy cerrando la posibilidad de imaginar, la posibilidad de expandir tu conciencia y tu alma. Y creo que la forma de ayudar a la humanidad es que eso se expanda. Entonces, si yo me quedo callado y la gente empieza a imaginar, imaginar, sí. imaginar, es una forma que yo veo de ayudar. Luego otros procesos también, me gusta pues mucho, como ya te dije antes, yo camino mucho y me gusta mucho ver los suelos de las ciudades, de las distintas ciudades, las manchas que hay en el suelo, aceite, de agua, de lo que sea, las carreteras, el pavimento roto, o sea, me inspira muchísimo, ¿no? Y esa es una de las formas, a veces voy caminando y digo, hostia, parece no sé qué, parece un pato con un limón en la cabeza copulando con una flor, por ejemplo, no sé, y llego a casa y lo hago. Y te digo, a lo mejor el punto de partida fue un pato copulando con una flor con un limón en la cabeza, pero acaba siendo, no sé, una bata de doctor con unas tijeras. Pero estoy diciendo ejemplos totalmente tontos, o sea, da igual porque el punto de partida para mí es lo importante siempre, nunca es el final, siempre es el punto de partida, ¿no? Bueno, todo, el proceso y el final, ¿no? Pero el punto de partida, esa idea primaria. Y luego, por ejemplo, otro de los procesos que yo tengo es la equivocación, ¿no? La equivocación de los sentidos, me refiero. O sea, de repente a mí me pasa mucho que yo voy caminando y creo ver una cosa que no es. No son alucinaciones ni nada, sino son como, pues de repente hay, no sé, una persona agachada y a mí me parece como una forma totalmente loquísima, ¿no? Y me viene a la mente y enseguida la hago, la apunto y la hago después. Ese es otro de los procesos, ¿no? El error de los sentidos. Sí, sí, totalmente. O sea, realmente las pinturas de las cavernas y tal me dan un miedo tremendo. Me dan un miedo, pero increíble. O sea, yo las veo, y nunca las he visto en persona, me encantaría, me dan mucho miedo. Pero cuando las veo en fotos me dan, hay unas de unas cuevas en Argentina, ¿no? Que está lleno de manos y me dan un miedo tremendo. O sea, de verdad, ahora lo pienso y me está dando como una cosa por dentro. Y porque al final están como las siento como muy atadas a algo mágico, ¿no? A pesar de que no sé si esas pinturas tenían una especie de connotación mágica, pero bueno, yo creo que sí que las tenían, ¿no? Porque al final los artistas eran pues casi magos, ¿no?
en esa época, porque era como estar poniendo en una pared algo que, no sé, es que no puedo ni imaginármelo, ¿no? ¿Cómo serían esos artistas o cómo estarían considerados en la sociedad? Y creo que a lo mejor antes se tenían mucho más, antes me refiero en esa época, se los consideraba como magos y ahora a lo mejor no tanto. Por eso también es un poco más difícil ser artista hoy en día, ¿no? Porque está muy desligada de la espiritualidad. Para mí tiene mucho de espiritualidad, mi arte. Y creo que el hecho de que tú comentas de hacerlo como rupestre es como llegar a esa espiritualidad primigenia. Y también como llegar a ser el niño, ¿no? Era así niño, o sea, sí que hay también, como en mi biografía también suelo decir que mi inspiración son los niños que no quieren ir al psicólogo. No tengo nada en contra de las terapias, ¿eh? Yo he ido varias veces. Pero es eso, ¿no? Es como intentando ser ese niño otra vez. Está muy conectado también con la magia, ¿no? Con creerte la magia. Sí, es como una conexión, ¿no? Los rupestres tienen mucho que ver Sí. con las pinturas iniciáticas, que no había como esa profundidad, no había como esa técnica que tiene mucho que ver con la niñez. La niñez tiene mucho que ver con la magia realmente. Estás mucho más directo al reino de Dios, eres niño, que cuando creces y ya tienes pues, más ideas heredadas culturalmente que cortan tu imaginación, ¿no? Artista puede ser todo el mundo, en el fondo lo es, ¿no? O sea, no tienes por qué estar como produciendo y haciendo, materializando lo que tienes en la mente, Sí. sino para mí el ser artista, otra cosa es que es el arte y otra es que es ser artista, ¿no? Es muy distinto. Y el ser artista para mí tiene que ver con cómo percibes las cosas, cómo percibes el mundo y cómo lo vives, ¿no? Y eso es todos los días, todos los días. Y hay gente que nace con eso, y yo me considero que nací con eso, y hay gente que lo va desarrollando. Y te digo, puede ser gente que trabaja en una fábrica, en una cadena de montaje, o puede ser alguien que se dedique 100% al arte. No tiene nada que ver eso para mí. Bueno, yo medito, medito desde hace como 8 o 9 años. Gracias a David Lynch empecé a meditar porque yo en la vida había escuchado eso de la meditación trascendental, no tenía ni idea. Ahora afortunadamente se puso de moda, porque las modas pueden llegar a ser beneficiosas. No suelen serlo, pero a veces surgen modas beneficiosas como la meditación, ¿no? Y yo pues leí este libro, El pez dorado, que por cierto, espera, te voy a enseñar una cosa que es mi Sí. gran tesoro. A ver, ¿dónde está? Este libro, no sé si lo conoces, el de David Lynch, el de Atrapa el pez dorado. Esta es la primera edición, tiene como, bueno, ya lo han reeditado un montón. Pues este habla sobre meditación, conciencia y creatividad y mira, lo tengo firmado por él, es mi gran tesoro. Mi gran tesoro. Descansa en paz. Y pues leí sobre la meditación ahí. Yo, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y como que lo intentaba hacer, pero bueno, necesitas como unas indicaciones, necesitas tener unas clases. Aquí en Canarias no había de eso. Y ya cuando me mudé a vivir a Barcelona, busqué y encontré un lugar y pues hice el curso, que era de la fundación de David Lynch, porque David Lynch tiene una fundación que llevaba y sigue llevando, a pesar de que falleció. Hay gente que se encarga de ese legado, que a llegar la meditación trascendental a todo el mundo, a las cárceles, a centros de rehabilitación, a centros de personas maltratadas, una labor increíble. Y yo medito pues 2 veces al día durante 20 minutos. Yo se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Y pues esa pregunta que me haces, la verdad, nunca me la habían hecho, ni siquiera me la había hecho yo, porque yo a veces me hago autoentrevistas, ¿sabes? Pues fíjate, ahora no sabría decirte cuál fue la primera así que yo tuve pintura a través de una meditación, porque creo que fue una que no tengo fotos de la obra, que era como una especie de tablero así grande, con un bebé en un sillón así y tal, pero era como con cosas pegadas, ¿no? Porque volviendo a lo que decías antes de las texturas, que sí que me alegro que lo menciones, porque la verdad de las texturas es algo que a mí me apasiona profundamente y crearlas, ¿no? Y cubrir texturas nuevas, y tocarlas, muy táctil todo, ¿no? Y sí, yo pues eso, las texturas es algo muy importante para mí. Ahora estoy en una etapa que no estoy haciendo como todo más plano. Y creo Ok. que tiene que ver con eso que mencionabas
muy interesante de lo rupestre, ¿no? Y de la niñez. Creo que mi pintura se va volviendo cada vez más plana, ¿no? De una forma inconsciente. Y también algo que me parece muy interesante también es que yo empecé a pintar en cuadros muy grandes. Cuanto más he ido pintando y más he ido avanzando en mi técnica y exploración, ¿no? Y todo esto, más pequeños, o sea, se vuelven, ¿no? Y es muy interesante eso, porque por lo general la gente tiende como a interesarse más por lo grande o piensan que por hacer un cuadro grande es más difícil y a mí me parece lo contrario, me parece mucho más a nivel técnico, más complicado hacer un cuadro pequeño que uno grande. Bueno, esto de las texturas y tal, pues sí, yo al principio pintaba cuadros que le pegaba cosas y tal, ahora ya no me interesa tanto hacer eso, la verdad. Creo que de los primeros cuadros que hice a raíz de una meditación así potente, fue uno sí que era, es que no tengo fotos, no quedaron fotos y el cuadro tampoco está, desapareció. Y era como, pues sí, como si fuera era una cosa grande, como una cosa grande así, si fuera un suelo de madera, pero que había agarrado madera y la había puesto de verdad y lo hubiera hecho como si fuera parquet y era como un sillón y había como un bebé así raro que su cuerpo era como una zanahoria y tenía como unas pinzas que le cogían la cabeza. Bueno, esa fue la primera, yo creo. Pero después de eso fue una tras otra, a través de la meditación, ¿no? Y como te digo, voy alternando entre algunas que van a la meditación, tengo libretas llenas con ideas apuntadas que puede que las haga algún día, puede que no, no sé. Es que el hecho de que te llegue una idea es tan satisfactorio, ¿no? Como casi como el hacerla, ¿no? Y Concuerdo. yo soy consciente de que hay muchas ideas que no las voy a poder hacer, por desgracia. Ya sea por tiempo o por económicamente son inviables, ¿no? Porque son una locura tremenda. Y aparte también el tema de ser multidisciplinar, como se le dice, ¿no? Es complicado también porque hay tantas ideas en distintos ámbitos que no tienes tiempo para todo, no tienes dinero, no tienes lugar, no tienes espacio. O sea, para mí el hecho de ser como multidisciplinar podría decir una bendición, ¿no? Pero a nivel de lo que mencionábamos antes, del sistema en el que vivimos de productividad, que la verdad lo marca, en la gran mayoría, lo marcan las redes. El tema de la productividad lo marca hoy en día el que pone el compás de lo que es productividad o no son las redes sociales. Porque de repente te tardas una semana en que no subes ninguna publicación y ya la gente, pero oye, pero sigues pintando y sigues haciendo cosas. Y yo, claro que sí, todos los días, pero porque no la suba no significa que yo no esté. O oye, a veces también necesitamos un tiempo de reflexión, ¿sabes? De vivir, porque la vida forma parte de otras cosas, ¿no? No es solo estar creando, creando. Me gusta la palabra de multipotencialidades, no la había escuchado, pero me gusta más que multidisciplinario, ¿no? Porque multidisciplinario implica disciplina y al final la disciplina es importante, pero no sé si es algo que impera en mi vida, la verdad. Porque creo que cuando eres multipotencialidad, el tema de la disciplina es algo que, no, que es difícil, ¿no? Y sí, o sea, el tema de la multipotencialidad, como decía antes, para mí es como una bendición, porque al final es tu alma hablándote en distintos lenguajes, ¿no? Así lo veo yo. Pero claro, a la hora de demostrarlo al público, no es del todo positivo, porque la gente dice, pero ¿qué haces? ¿Pero qué eres? ¿Tú qué eres? ¿No? Esto que le gusta mucho a la gente, ¿qué eres? ¿Qué haces? No, soy artista, pero ¿artista de qué? No, bueno, pues pinto, hago de todo, no sé. Ah, bueno, sí, vale, pero nadie te tiene como en un sesgo, ¿no? Y como que la mente del humano funciona así, ¿no? Como categorizando todo, ¿no? Claro, ¿no? Y es como, bueno, si haces cine, pues haces cine, solo. Y si eres pintor, eres pintor, solo haces pintura y el resto, no. Es como, no, o sea, yo hago todo y todas son iguales y todas son igual de importantes para mí y a todas les dedico el mismo esfuerzo, ¿no? Y sí, como dices, pues todas están conectadas en el fondo, ¿no? Yo creo que evidentemente se conectan, ¿no? Como tanto como la música, como el cine, la pintura, la fotografía, y todo está conectado, ¿no? De alguna forma. Y lo que dices de cuál es la que más une, ¿no? Todas estas multipotencialidades,
Fíjate que yo creo que son las visuales, porque las visuales al final yo las creo como si fuera un cuadro y luego les doy movimiento. Pero claro, unen la música, aunque no sea música creada por mí, aunque sea hecha por otra persona, porque las visuales la mayoría las hago para sets de otra persona, un concierto de otra persona. Pero se une la música, se une como la pintura, se une el cine en el sentido del movimiento y creo que es la que más aúna todas esas potencialidades, ¿no? Y me encanta hacer visuales. O sea, y al final todo, no lo hago adrede, pero todo al final siempre le doy como un toque personal, ¿no? Que es algo que la gente me ha dicho mucho, ¿no? Yo entiendo que lo dicen como algo positivo, que cualquier cosa que ven mía saben que es mía, ¿no? Yo digo creo que lo dicen como algo positivo, pero yo en el fondo no lo interpreto como algo del todo positivo, ¿no? Porque algo a lo que yo le tengo no miedo exactamente, pero que intento huir consciente o inconsciente de ello es la repetición. En cuanto yo domino algo, ya lo dejo, como que paso a otra cosa, a otro estilo, a otra etapa, por así decirlo. Sí, o sea, de hecho, si te pones a ver mi obra, al menos la que hay en Instagram, no sé, como que si ves como que la vertebra algo, pero si te pones a ver desde el principio hasta el final, vas viendo como distintos cambios, ¿no? Me acuerdo una de las primeras exposiciones que hice en Barcelona, que me robaron 2 cuadros, que bueno, me lo tomé como un halago. Me molestó en un principio, pero luego dije, si me lo robaron es porque le gustó. Tenía mucha obra, era una pared muy grande llena de obra y me acuerdo de una persona que me dijo, está muy cool, ¿no? Está muy chida, pero yo veo la expo y no parece de la misma persona. Y me lo dijo como algo negativo, entre comillas, pero a mí me pareció lo más positivo que me podían haber dicho. Porque, claro, o sea, el hecho de que tú domines una cosa y te estanques en ella y sigas haciendo eso porque es lo que se vende y porque es lo que te da likes y porque no sé qué, no estoy en contra de que las cosas se vendan, ¿eh? O sea, estoy súper a favor. Pero el hecho de que tú te estanques ahí va en contra del espíritu que te hablaba antes del niño, de jugar, a ver qué hago. Ah, pues hoy hago esto otro, y voy a mezclar estas dos, y voy a no sé qué, y a lo mejor hago, sí, tengo un montón de obra que no he subido al Instagram, un montón, y que no sé si voy a subir. Y también creo que lo de que hablas de la multipotencialidad tiene que ver también con la niñez, ¿no? Cuando eres niño que pues haces todo, ¿no? Haces de todo y te gustan mil cosas y estás contento con ello, no estás metiéndote presión y estás nervioso de, coño, tengo que hacer una cosa solo. Eso ya te lo empiezan a meter luego cuando vas creciendo. La universidad, ¿no? La misma palabra lo dice, universidad, una misma dirección. Yo creo en la diversidad. Creo que eso tiene mucho que ver con ese niño, ¿no? Y no alejarse de ello. Para mí es lo importante, ¿no? Ese niño de jugar todo el rato. Jugar y siempre decir, ¿y por qué no? ¿Sabes? Voy a hacer esto, ¿no? Que a veces te piensas, yo por lo general no suelo pensar mucho las cosas, o sea, en cuanto hago una pintura, por ejemplo. O sea, lo que te decía, a mí me viene, yo voy haciendo y es acción-reacción pura. Y a veces a lo mejor me quedo mirando y digo, ay, si hago esto. Y otra persona, no sé, pues a lo mejor diría, no, porque no sé qué, no, porque no les va a gustar al público, no les va a gustar a la gente. Para mí siempre el por qué no está por delante, siempre. ¿Por qué no? O sea, ¿y por qué no? Porque sí. ¿Y por qué hiciste esto? Porque sí, porque me dio la gana, punto. No, pero es que esto no, porque esto no tiene que ver con esto. Me da exactamente igual. O sea, lo hice porque me salió del corazón y lo sentí así. Y la intuición me lo dijo y el corazón y la intuición son lo que más está conectado con el alma. Y el alma es lo más importante que tenemos.